Bien, hermanos, pero no olvidemos la razón por la cual festejamos este tiempo. A mí no me gusta cuando me dicen felices fiestas. No, cuando le digan felices fiestas, responda feliz Navidad. No vamos a permitir, no permitamos que todo este movimiento progresivo, ¿verdad? Le llaman progresivo, pero estamos echando para atrás realmente. Estén borrando la realidad de nuestro Salvador, del nacimiento de nuestro Salvador. Entonces, damos gracias al Señor por este tiempo. El pasaje que tenemos delante, Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces el Señor Jesucristo nació y Él es la imagen del Dios invisible. Ahora bien, escuchen y traten de imaginarse lo que yo voy a describir. Imagínate que tú decides dar un paseo con alguien, con tu esposo, con tu esposa. Son aproximadamente las 5:30 de la tarde y ustedes van manejando y terminan deteniéndose frente a una playa. Se desmontan del vehículo, al salir del vehículo no sienten un cambio fuerte en la temperatura entre el aire acondicionado y el clima de afuera, porque afuera está bastante agradable y hace una brisita bastante agradable. Y ustedes comienzan a caminar hacia la orilla a través de la arena blanca y miran para un lado unas cuantas matas, unos cuantos joqueros aquí y allá. Es un día de semana, por lo tanto, y por la hora, prácticamente no hay nadie en la playa mientras ustedes van caminando. Y miras hacia la izquierda y notas una pequeña familia allá a lo lejos jugando con un niño a la orilla del mar. Y un poco más adelante ves una barca que está saliendo mar adentro, probablemente hacia su noche de pesca. El sol se está poniendo, miras hacia la derecha y ves una pareja que va caminando de manos dadas. Notas que ya no son tan jóvenes porque aunque están en la distancia, tú notas las canas en sus cabellos, mientras la brisa les vuela el cabello a las damas y ondea sus vestidos blancos. Y después tú miras hacia el horizonte y ves el sol poniéndose, escondiéndose detrás de unas cuantas nubes al fondo. Ya perdió su intensidad el mediodía y está los colores naranjados que están bañando el mar, que está calmado totalmente. Ya el cielo está perdiendo su color azul. Y cuando te das cuenta, el agua fresca te está mojando los pies. Y tú aprietas la cintura de tu esposa y la aprietas hacia ti mismo. ¿Pudieron visualizar esa escena? Okay. ¿Pudieron visualizarla? Los solteros, pues, lo lamento. Pero ¿por qué nosotros pudimos ver esa escena? Porque esa escena es conocida a nosotros. La hemos visto una y otra vez de una manera u otra, más románticamente, menos románticamente, una película, una foto, un documental. Esa escena no nos es ajena. Nosotros conocemos ese tipo de escena o escena. Sin embargo,
cuando se trata de Dios, nosotros jamás hemos tenido hemos podido ver a Dios físicamente. De hecho, el Señor da una declaración: nadie puede verme y quedar vivo. O sea, la gloria de Dios es tan intensa, tan resplandeciente, tan refulgente, nadie puede aguantar, ningún ser humano con este cuerpo que tenemos puede aguantar la gloria resplandeciente de nuestro Dios. Nadie lo ha visto jamás, dijo el Señor Jesús. Muchas veces no tenemos forma de identificar al Señor, y seamos sinceros, muchas veces como nosotros queremos identificar al Señor en nuestra mente, nosotros nos referimos a las pinturas y a los dibujos de un Cristo que tiene el cabello largo, ¿okay? De un hombre con cabello largo, con barbas ¿verdad? Y sus sotanas, o sus, no sé cómo se llama eso, sus vestidos, sus batas y su cosa. De esa manera que nosotros visualizamos a Dios. Pero recordemos que el Señor Jesús no tenía el cabello largo. Él no era nazareo, él era nazareno de Nazaret, pero no tenía el voto nazareo como Juan el Bautista, por ejemplo, como Sansón, que tenía el voto nazareo y debían dejarse crecer el cabello. Cristo no lo tenía. Entonces visualizamos de esa manera, pero necesitamos, para nosotros identificar algo, necesitamos verlo. Y a Dios no lo vemos, porque Dios es Dios invisible. Como dijo el Señor Jesús a la samaritana, nuestro Dios es espíritu. El Dios invisible siempre lo ha sido y siempre lo será. Nadie lo ha visto jamás, por tanto no hay forma de verlo, de conocerlo de vista. Lo que tenemos es lo que Él ha decidido darnos como evidencia para nosotros llegar a conocer quién Él es y cómo Él es, no físicamente. Como algunos han dicho, cada ser humano tiene un hueco en su alma que solamente puede ser llenado por Dios. Y muchos buscan dioses de acuerdo a sus ideas, a sus conceptos. Buscan dioses de acuerdo a lo que ellos quieren. Muchas veces ustedes han conversado con personas que dicen: no, pero ese no es el Dios que yo conozco, ese no es el Dios que yo quiero. Pues bueno, lo lamento, pero hay un solo Dios. El que tú quieres es un concepto que tú has formado y que tú le estás llamando Dios. Pero hay un solo Dios. Y quisiera, hermanos, motivarnos a que nosotros seamos representantes del Dios invisible para impactar las vidas de aquellos que están a nuestro alrededor. Pero vamos a verlo a través de que Cristo es la imagen del Dios invisible y nos ha encomendado a nosotros a ser sus correctos representantes. En este pasaje vamos a encontrar la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, y busquemos Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 23, por favor. Colosenses capítulo 1. Vamos a comenzar con el versículo 13. Hablando del Señor Jesús, dice, antes de leer, vamos a orar un momentito. Padre, necesitamos de ti. No hay forma que nosotros seamos edificados si tu Santo Espíritu no hace la obra. Hay muchas distracciones en nuestros corazones y mentes, y el mismo predicador es un punto de distracción. Pedimos, por lo tanto, Señor, que tú nos hagas concentrarnos escuchando la voz de tu Santo Espíritu y mirando lo que encontramos en tu palabra.
Queremos exaltarlo. Esto te lo pedimos, por favor, Señor, por su nombre. Amén. El cual, hablando de Cristo, o mejor Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Él es la imagen del Dios invisible. En esta ocasión vamos a concentrarnos en esa primera frase, en esa primera verdad. Él es la imagen del Dios invisible. Y en primer lugar vemos que el Dios invisible se da a conocer. Y el cómo Dios se dio a conocer, pero lo sabemos por medio de la creación. Salmos, el Salmo 19, si quieren podemos buscarlo, por favor. El Salmo 19, cuando el Señor está hablando justamente de que toda la creación manifiesta su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. La creación es uno de los pasajes que muestra que la creación anuncia o manifiesta, da a conocer al Creador, muestra la gloria del Creador, para que haya algo tan grande, tan absolutamente majestuoso, tan ordenado, tan correcto. Es necesario que haya una persona todopoderosa, todo gloriosa detrás de eso. Este es un argumento que es correcto y es importante que lo mantengamos todo el tiempo. Se utiliza muy a menudo y es necesario que lo sigamos utilizando. Y es el argumento de el diseño y el diseñador. O sea, aquí tenemos estos aparatos y ustedes tienen muchos aparatos en sus manos. ¿Qué cosas hace este aparato? De todo. Que lo único que le falta es cocinar para que uno no tenga que hacerlo. Después hacen de todo. Alguien tuvo que haberlo hecho. Y no es casual, no pudo haber sido hecho por casualidad, porque hay un sinnúmero de códigos metidos en esto, que es lo que provoca en que este aparato haga y produzca las cosas que uno le está pidiendo. Por lo tanto, hay mentes, inteligencia detrás del diseño
y de la composición de estas cosas. Pues así es con el universo. Nosotros encontramos un universo absolutamente y totalmente ordenado, con leyes colocadas que son fijas. Las leyes que nosotros conocemos son correctas en todo el universo conocido. No podemos decir en todo el universo porque no conocemos todo el universo y no sabemos si estas leyes que son reales en en nuestro ambiente son reales también, yo qué sé, en la galaxia 199.000 millones de años lejos de nosotros, no sabemos. Pero aquí y en el universo conocido, estas leyes son reales, manifiestan la gloria de Dios, manifiestan que hay una mente, una inteligencia, una gloria, un poder detrás de esta realidad. También por medio de la conciencia, el Señor se da a conocer, el Dios invisible se da a conocer por medio de la conciencia. Y conocemos Romanos capítulo 2, los versículos 14 y 15, si quieren buscarlo. Romanos 2, muchos de estos versículos son conocidos, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, o sea, los gentiles, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, a través de la conciencia el Señor se ha dado a conocer, ha colocado en el alma, en la conciencia, en el corazón del hombre que Él existe. No de forma completa, no de forma perfecta, claro que no, pero sí se ha dado a conocer de esa manera también. Pero además de eso, también por medio de personas. Hebreos capítulo 1 dice que el Señor, por muchas veces, de muchas maneras, se dio a conocer a través de los profetas. O sea, los profetas que anunciaban su mensaje y aquellos que también escribieron su mensaje, y eso es otro de los elementos por medio del cual el Señor se dio a conocer a través de las Escrituras. Segunda Timoteo 3:16, y sabemos lo que dice, ¿verdad? Que toda Escritura es inspirada por Dios. Él es quien nos ha dado las Escrituras. Hebreos también nos habla de que Él se ha dado a conocer por medio de su Hijo. Entonces, y ahí estamos, ahí nos encontramos en este versículo. Él es la imagen del Dios invisible. Ahora nosotros queremos ver una imagen física. Pues no, el Señor Jesús como Mesías solamente duró 3 años y medio en esta tierra. Y sí, ellos pudieron ver físicamente al Dios encarnado, pero eso no es la imagen de Dios, era la imagen de Jesús. O se puede entender la diferencia, ¿verdad? Es la imagen de Jesús. Ahora, Cristo es la imagen de Dios, no físicamente, sino en todos los demás aspectos. Y ahí vamos al segundo punto. El Dios invisible se hizo visible en Cristo Jesús. Y podemos decir que Dios tiene una imagen, y vamos a ponerlo entre comillas, porque aquí lo dice el versículo, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible. Ahora nosotros cuando hablamos de imagen, nosotros de nuevo queremos ver algo físico, la imagen de una flor, la imagen de una casa, la imagen de una persona, que es algo físico. Pero el Señor Jesús no es la imagen de Dios físicamente. Dios es perfectamente representado por su Hijo en su persona. El Dios invisible se ha manifestado en carne. Juan 14
dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Recuerden que fue lo que el Señor Jesucristo dijo a Felipe. Felipe, ¿cómo va a ser que tú no me conoces? Tú quieres ver al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me pides? Muéstranos al Padre. Aquí estoy. ¿Okay? También dice el texto que Cristo es la imagen del Dios invisible. Esto significa que absolutamente nada más puede representar al Dios invisible. No hay otra imagen, hay una sola, la imagen. Él es la imagen del Dios invisible, no una imagen del Dios invisible. La imagen, Cristo Jesús, es la exacta representación de Dios Padre. Recuerden Hebreos 1, versículos 2 y 3. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es la exacta, la perfecta representación del Padre nuestro Señor. Y Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es Dios. Segunda a los Corintios 4:4 nos comunica que Cristo es el que nos hace resplandecer la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. La gente quiere conocer a Dios y quiere tener una imagen de Dios y muchas veces, como ya hemos dicho, forman figuras o representaciones de Dios que no son verdad, que no son el Dios de verdad. Y ustedes saben que nosotros como creyentes muchas veces hacemos lo mismo. Lamentablemente nosotros torcemos escrituras para crear un Dios conforme a nuestros propios conceptos, para defender lo que nosotros sabemos que no es defendible, para promover lo que nosotros queremos promover, para defender algún tipo de actitud, algún tipo de forma de vida que nosotros tenemos o cosas que queremos hacer. Y entonces decimos, no, porque Dios es así, cuando no lo es. No existe otro Dios invisible. Hay uno solo y Él es representado por nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante, amados hermanos, que entendamos bien que nuestro Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible y que no hay otro y que no debemos formarnos dioses a nuestra semejanza. Como dije en una oportunidad, el doctor Steve Pettit, que fue presidente de la Universidad Bob Jones, todo lo que nosotros tratamos de agregar a Cristo realmente sustrae de Cristo, disminuye a Cristo, porque lo hace imperfecto. Todo lo que se le agregue a Cristo realmente hace a Cristo más débil. Nosotros tenemos un Dios glorioso y perfecto, y nuestro Señor Jesucristo es ese Dios. Y ese Dios decidió encarnarse. Él decidió salir de su gloria, decidió salir de su trono y venir y ser nuestro representante en la cruz.
Como bien dice más adelante en el pasaje de Colosenses que nosotros leímos, más adelante dice que Él, siendo nosotros enemigos, extraños enemigos, Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Damos gracias al Señor por el Dios invisible haciéndose hombre para tomar nuestro lugar en la cruz. Eso hace que este evangelio que nosotros conocemos sea tanto más glorioso. Nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar sobre el evangelio que Cristo murió en la cruz, que no nos detenemos a recordar y a pensar exactamente la extensión, lo inmenso que es esta realidad. Ya estamos tan acostumbrados que no nos detenemos a pensar que el Dios de gloria, este Dios que creó los cielos y la tierra, que los sostiene con su palabra, Él con un solo pensamiento, una sola palabra, Él puede deshacer todo esto. Y un día, acuérdense que Él va a deshacer completamente, destruir los cielos y la tierra para volver a ser cielos nuevos y tierra nueva. Y eso lo hará con la palabra, con el poder de su palabra. Este Dios inmenso que lo colocó todas esas leyes en marcha, como dijimos en una oportunidad pasada, esta tierra está girando a una velocidad tan inmensa que nosotros deberíamos salir disparados. Todo lo que hay en la tierra debía salir disparado. Pero nosotros nos mantenemos aquí, ¿por qué? Porque el Señor estableció leyes que son llamadas por la ciencia leyes naturales. Pero no son leyes naturales, son leyes divinas. Él las estableció, Él es el autor, Él es el originador de esas leyes. Ese Dios tan glorioso se hizo carne. Ese Dios tan glorioso vino a tomar tu lugar. Ese Dios tan glorioso vino a recibir el castigo que tú y yo merecemos. Es más, ese Dios glorioso vino a recibir sobre Él el pecado nuestro. Porque dice Hebreos que por nosotros se hizo pecado, no que cometió pecado, se hizo pecado. Él es el Dios invisible. Muchos quieren saber cómo es Dios. Pues en Cristo tenemos a Dios encarnado. Además tenemos también su palabra perfecta y eterna. Y recordemos que Cristo es el Logos de Dios, la palabra viviente de Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible. En tercer lugar, Cristo, la imagen del Dios invisible, se hace visible hoy por medio de sus discípulos. Nadie ha visto a Dios. El Señor Jesucristo vino, Él es la imagen de Dios. Estuvo 3 años y medio nada más físicamente y después desapareció. Nosotros no tenemos al Señor Jesucristo físicamente con nosotros, claro que no. Y de nuevo, esas imágenes que ustedes tienen de un hombre con barbas y cabellos largos, ese no es Cristo. Ese es el concepto de que una vez un pintor por allá en los años 1200 y pico se equivocó y en vez de pensó que nazareno era lo mismo que nazareo y lo puso de cabellos largos. Pero eso no es la imagen de Dios. En todo caso hubiese sido la imagen de Jesús. Ahora, ¿cómo puede el mundo hoy ver al Dios invisible? Porque Dios no se va a hacer visible y Jesucristo como hombre físicamente no está entre nosotros.
¿cómo puede el mundo ver al Dios invisible? Cuando el Señor Jesucristo fue manifestado en carne, en ese momento y lugar, ellos pudieron ver al Dios invisible, pudieron interactuar con el Dios invisible, pudieron ver sus milagros, escuchar su voz, ver lo que él hacía, las obras, percibir su carácter. Él estaba presencialmente entre ellos. Aquellos que lo vieron pudieron ver sus perfecciones o sus atributos, pudieron ver su carácter. El mundo pudo ver su poder, experimentar su amor, escuchar su voz y recibir sus enseñanzas. Pero Cristo ascendió a la gloria con el Padre y ya no está físicamente entre nosotros. Entonces, ¿cómo pues puede el mundo de hoy? ¿Cómo puede tu familia? ¿Cómo pueden tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo? ¿Cómo pueden tus compañeros de estudio o de gimnasio, de tu deporte favorito? ¿Cómo pueden ver ellos a Dios? ¿Cómo pueden ver al Dios invisible? Amados hermanos, cuando sus hijos, cuando los hijos de Dios, cuando nosotros, cuando los discípulos de Cristo Jesús vivamos conformados a la imagen de Él, cuando Cristo Jesús habite por la fe en nuestros corazones, entonces el mundo verá al Dios invisible. No existe otra manera para que el mundo vea al Dios invisible. Nosotros tenemos que predicar y vivir el evangelio del Dios invisible que se hizo carne por nosotros. Él es la imagen del Dios invisible. Siendo el eterno yo soy, Él es. Él es hoy, Él es ayer, Él es mañana. Y Él vive en el corazón de sus discípulos. Y para que el mundo conozca al Dios invisible, tienen que vernos a nosotros vivir como el Dios encarnado, como nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos entregamos al Señor Jesús, Él entró en nuestra vida. ¿Ustedes recuerdan primero de Juan 5:12? El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, el Señor Jesucristo viene a vivir en ti, en la persona de su Espíritu. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Si estás aquí y todavía no tienes al Hijo de Dios en ti, no tienes vida eterna, estás condenado, necesitas recibir al Señor Jesucristo en tu alma, en tu corazón, a través del arrepentimiento. Por otro lado, hermanos, tenemos también 1 Corintios 3:16 que dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amados hermanos, nosotros somos portadores de la imagen de Dios. De toda la creación, de esos centenares de miles de millones de estrellas y planetas y galaxias y todo lo que hay en esta pequeña tierra, porque en comparación con lo demás, la tierra es minúscula. Todo lo que aquí existe, creado por la voz de Dios, el poder de la voz de Dios, nosotros fuimos los únicos creados a su imagen y semejanza. Somos portadores de su imagen. La gente no puede ver a Dios, pero nos puede ver a nosotros.
Si el glorioso Señor Jesucristo vive realmente en nosotros por la fe, su vida, su carácter, su poder debería desbordarse desde nuestra vida hacia los demás. Debería ser absolutamente evidente, amados hermanos, sin lugar a la más mínima duda, que el Espíritu de Cristo Jesús, la imagen del Dios invisible, mora en nosotros y por medio de nosotros hacia el mundo. Si el mundo de hoy no ve a Cristo, la culpa es mía. La culpa no es de Cristo. La culpa es mía. Como dice Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cada discípulo del Señor debería decir esto: Cristo en mí, la esperanza de gloria para el mundo. No solamente para mí, sino para el mundo. Cada vez más jóvenes rechazan al Señor Jesús. Y de nuevo, te garantizo que la culpa no es del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la culpa. Los jóvenes no están viendo al verdadero Jesús. No están viendo al Señor Todoglorioso, el Salvador de nuestras almas. El mundo no está viendo al Dios invisible en nuestras vidas. Por eso el mundo rechaza a Dios. Porque no tienen evidencia de Dios. Lo que nosotros estamos viviendo en muchas ocasiones, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones con nuestros vecinos, mientras vamos por la calle, en nuestras negociaciones, en nuestros negocios, es más una traición al Señor que una representación de Él. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Él ascendió y nos entregó esa misma misión. Cristo vino a salvar a los pecadores. Y cuando Él ascendió, justamente antes de ascender, Él nos entregó esa misión, la misión de salvar a los pecadores. Pastor, pero yo no puedo salvar a nadie. Claro que no, pero tenemos el mensaje de aquel que sí puede salvar y tenemos la vida de aquel que sí puede salvar. Y por lo tanto, con nuestra voz y con nuestra vida debemos vivir, predicar, mostrar, reflejar al Dios invisible. El mundo verá al Señor si lo representamos correctamente. Aún en nuestra adoración se nota nuestra deficiencia. Es una lucha cuando yo estoy cantando, cuando estamos cantando al Señor, adorando al Señor. Es una lucha en mi corazón de no distraerme. Porque como pastor tengo muchas cosas, tengo que desconectarme para poder conectarme con el Señor. Y es un esfuerzo intencional que yo tengo que hacer cada vez que nosotros adoramos al Señor. Amados hermanos, Él es la imagen del Dios invisible. Y Él, aquel que es la imagen del Dios invisible, vive en ti si ya tú eres cristiano. Y ahora nos toca a nosotros ser representantes de la imagen del Dios invisible ante el mundo. Si estás aquí esta mañana y no te has convertido al Señor Jesucristo todavía, te invitamos a que lo hagas, te entregues a Él. Si no sabes cómo, es sencillo, recíbele. ¿Cómo tú recibes un regalo? Ahora estamos en tiempos de regalo. Ayer fue nuestra familia
Todos los años mi esposa nos motiva y hace un trabajo maravilloso. Nosotros nos reunimos en mi casa y tenemos un brunch. Tenemos un brunch, un desayuno que es almuerzo y casi cena. Y ayer nos tocó y los niños estaban súper animados por todos los regalos, porque estaban viendo los regalos alrededor del arbolito y querían abrir los regalos. No, espérate, todavía falta otro día y otro día. Finalmente ayer fue el día. Y cuando nosotros estábamos desayunando y los muchachos en los regalos, mira, principalmente Aram andaba con el regalo en la mano y quería abrirlo. No, todavía no. Cuando finalmente le dijimos que ya reciban sus regalos, ellos los recibieron y lo hicieron suyo y abrieron, quitaron el papel y ya disfrutaron de su regalo. ¿Qué tienes que hacer para recibir un regalo? Sencillamente aceptarlo. No puedes hacer más nada. Y el Señor Jesucristo es el regalo de Dios para nosotros. El regalo de Dios para nosotros. Y si tú todavía no has recibido a Cristo en tu corazón, hazlo ahora. Dile, Señor, reconozco mi pecado, reconozco que tú has muerto en la cruz por mí, por mis pecados. Si no es así, estoy condenado. Te pido que por favor, Señor Jesús, entres a mi corazón, salves mi alma, perdones todos mis pecados. Desde este momento, sé mi Salvador y Señor. Desde este momento seré tu discípulo. Es una decisión que tienes que tomar con relación a quién es el Señor y qué Él hizo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, tu Hijo amado, aquel que es la imagen tuya, la imagen del Dios invisible, en su nombre, una vez más, manifestamos, Señor, que te necesitamos. Aún estas verdades que hemos visto hoy, de ser representantes del Dios invisible, oh Padre, no podremos hacerlo correctamente si tu Santo Espíritu no toma control de nuestras vidas. Sí, somos responsables, pero te necesitamos, Padre. Por lo tanto, ruego que nos visites con tu gracia y con tu poder, y que tú levantes de entre nosotros un ejército de discípulos tuyos que realmente manifiesten la imagen del Dios invisible a un mundo que está perdido, que necesita la salvación. Haz esto, Padre, para gloria de tu nombre. Te lo pido, por favor. Amén.